¿Cómo estás? Adrián por acá, bienvenido a otro día en el entrenamiento de Motiva. Recuerda que son 69 días para que logremos reprogramar tu cerebro y que así tú puedas alcanzar todo lo que tú quieres en la vida, enfocado en los 4 pilares: salud, amor, felicidad y dinero, lo que todos buscamos. El video del día de hoy lo llamé Ajusta el desajuste evolutivo. Vamos a hablar sobre por qué tienes cierta programación neuronal que no está adaptada al mundo moderno. Es importante que entiendas que hay ciertas cosas que tienes en lo que es tu configuración, la forma como tú estás viendo la vida, y que tal vez eso es lo que te está deteniendo y que está evitando que avances. Particularmente vamos a tocar temas de el desajuste evolutivo. Vamos a hablar en líneas generales de qué es eso, cómo controlarlo, y por otro lado entender un poco lo que es el impacto y algunos consejos prácticos para que puedas aplicar. Entonces, si ya leíste el libro de Richard Dawkins, El gen egoísta, o si no lo has leído, bueno, sabes que tienes que hacerlo. Él menciona este concepto del desajuste evolutivo. Entonces, el objetivo del video de hoy es que tú entiendas cuándo tú puedes seguir tus instintos y cuándo no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo creo que desde pequeño nosotros, o tú has escuchado frases como la verdad está en ti, confía en lo que sientes que tienes que hacer. Y yo creo que en muchos casos esto es cierto, pero eso va a depender mucho de cada situación. O sea, no siempre va a ser igual. Entonces, hablando de lo que es el desajuste evolutivo, es importante que tú tengas en cuenta que los impulsos que tú tuviste en el pasado y que te sirvieron en algún punto de la historia no necesariamente te van a funcionar siempre, o en el presente o en el futuro. Y esto viene del concepto de que muchos de los sentimientos que tenemos, memorias o impulsos, son configuraciones del pasado que vienen a través de ti, a través de muchas generaciones. Eso está codificado en tu ADN. Algunas personas llaman a esto energía, otros lo llaman recuerdos de vidas anteriores, de tu mamá, tu abuela, tu abuelo, bisabuelo, porque prácticamente todo viene de nuestro pasado. Ejemplo. Vamos a hablar de la salud. Yo creo que uno de los impulsos que todos tenemos y que es muy común es que la comida va a ser escasa. Entonces, este impulso lo tenemos a nivel subconsciente. Cuando tú, por ejemplo, consigues azúcar, sal o grasas, o cuando tú consideras que ciertos alimentos te dan energía, ¿qué pasa a nivel cerebral? Tu cerebro te dice cosas como: come todo lo que puedas. ¿Por qué? Porque hace 10.000 años eso era importante. Entonces, en aquel momento, la persona promedio, hace muchos años, podía morir de hambre en cualquier momento. Estos recuerdos son importantes porque es la forma como nuestro cerebro se configuró. Nosotros hemos evolucionado, pero evolucionamos lentamente. ¿Y qué pasa? Que nuestra sociedad o nuestro presente cambia a una velocidad mucho más rápido. Todo se está moviendo muchísimo. Ahora, por ejemplo, tú entras en cualquier mercado o estás en la calle y estás bombardeado por comida, anuncios de comida por todos lados. Y es demasiado lo que está recibiendo tu cerebro. Entonces eso lo ves en forma de dulces, hamburguesas, bebidas energéticas, por decirte algo, comida rápida, chocolate. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues el problema es que si tú sigues tu instinto natural, tú vas a pensar: tal vez no consigamos comida mañana, vamos a conseguir todo, vamos a tratar de consumir todo esto hoy. Entonces, con todo eso que comes, es más de lo que estás necesitando. Y con el estilo de vida actual que tienes o que tenemos, donde la mayoría de nosotros no hace ejercicio, o la mayoría de nosotros quemamos mucha menos grasa de la que consumimos, esto causa obviamente que terminemos como con sobrepeso. Este desajuste evolutivo es la base de prácticamente la mayoría de los problemas de salud que existen hoy en día en la sociedad. Actualmente, en las ciudades donde vivimos, estamos rodeadas por demasiadas luces. No sé si has escuchado este concepto de la contaminación lumínica. Entonces, vemos pantallas todo el día, pantallas de TV, pantallas de computadora, pantallas de cámara, de celulares. Eso lo vemos en cada momento. Nosotros, por ejemplo, el televisor lo prendemos en la noche cuando llegamos del trabajo para ver unos 2, 3 episodios de mi serie favorita, la que sea que esté de moda en el momento. Y nuestro cerebro está cableado para pensar, o sea, ¿cuál es nuestra configuración biológica? Mira, si tú tienes luz, tienes que estar despierto. O sea, cuando haya luz, tienes que estar despierto, y tienes que dormirte cuando esté oscuro. Esa es como la configuración básica que tú tienes. Entonces, el uso de estos dispositivos obviamente aumenta lo que es el insomnio, los problemas para dormir. Igual quiero contarte que muchos de estos aspectos, de estos impulsos, si bien es cierto, nos ayudan mucho. Por ejemplo, cuando tú estás caminando en la calle, escuchas un ruido súper fuerte, como un carro que está frenando. Entonces, no tienes tiempo para ver exactamente qué sucedió, analizar la situación. En menos de una fracción de segundo tú te alejas de la calle, por ejemplo, si estás cruzando. ¿Por qué? Porque instintivamente tú quieres evitar que te esté sucediendo algo. Si es un ruido raro, eso puede atentar contra tu vida y te salvaste, porque simplemente hiciste caso al impulso. Entonces, uno de mis mentores, él me recomendó un libro
que todavía no he leído, se llama Sal, Azúcar y Grasa. En este libro explican cómo el sistema actual de comida, estas grandes corporaciones tienen, si se quiere, un grupo importante de científicos, personas de Research and Development, tratando de buscar la forma de poder manipular los alimentos para poder mejorar el gusto en la comida. Y esto seguramente lo has vivido, por ejemplo, cuando abriste un paquete de papitas Pringles, por ejemplo, que estás comiendo y la cantidad de sal que tienen estas papitas está pero tan calculada que una vez que tú empiezas a comer, tu cerebro no puede parar. No sé si te ha pasado que estás en una reo y tienes como unas papitas y estás así, no, es una sola, una sola. Y cuando vienes a ver, te comiste prácticamente media bolsa completa o la caja entera. Estás comiendo sin darte cuenta porque estás recibiendo los niveles que justamente tu cuerpo está necesitando. A pesar de que tú puedas entender de que tal vez esa comida no es saludable para ti. Hoy, por primera vez en la historia, yo creo que tenemos más niños con sobrepeso que niños desnutridos en el mundo. En las últimas generaciones pasamos de una crisis, o sea, pasamos de un problema a otro, nos fuimos al extremo. Y todo esto solamente es por no tener control sobre nuestro propio cuerpo y no entender estos temas, que es importante. Entonces tú me dirás, Adrián, bueno, ¿cuál es la clave? ¿O qué pasa? ¿O qué hacemos? ¿O qué hago? Yo creo que aquí es importante que tratemos de separar estos momentos de instintos. Entonces, poder decir o poder saber cuándo tengo que escuchar a mis instintos y cuándo no. Esto es en el tema de la salud, pero hablemos, por ejemplo, del dinero. Financieramente, ni tú ni yo estamos programados para ahorrar. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro, y porque todo viene prácticamente del cerebro, él está muy atado al presente en este aspecto. Dices cosas como, aprovecha el recurso que tienes hoy, entonces utiliza lo que todo va a estar bien. ¿Y qué es lo que haces? Que tú muchas veces inviertes este dinero, el dinero que ganas, en cosas que de verdad no tienen sentido. Son cosas absurdas, haces gastos demasiado grandes, pero tú sientes que eso te va a dar felicidad. Como por ejemplo comprarte el último iPhone, comprar un PlayStation, comprar algo que tú sabes que tal vez no lo necesitas, pero lo quieres tener para llenar ese, vamos a llamarlo, vacío interno que puedes tener. Entonces, tú aquí no te estás deteniendo a pensar en el futuro. Casi nadie se detiene a pensar en el futuro en temas de dinero porque es difícil para muchas personas. Y yo creo que esa es la razón por la cual prácticamente el 80% del mundo, si pierde, por ejemplo, su trabajo el día de hoy y no consigue otro, solamente tiene dinero ahorrado para un mes de gasto. Máximo 2. Hay personas que ni siquiera tienen dinero como para un par de semanas si pierden su trabajo mañana. En tu caso, si algo le pasara hoy a tu fuente de ingreso, a tu trabajo, a tu negocio, ¿con cuántos meses puedes sobrevivir con el dinero que tienes ahorrado? Dime la verdad. ¿Te has hecho esa pregunta? Yo creo que cuando se trata de finanzas, el cambio más grande que tú debes tratar de hacer es pasar de tener esta mentalidad de consumidor, por un lado, a tener una mentalidad de inversionista o ahorrador. Esta es la clave. Entonces, al hacer esto tú vas a poder controlar tu respuesta natural porque vas a estar entendiendo los beneficios que te trae a largo plazo ser parte de este grupo de inversionistas ahorradores. Ahora, ¿cómo comenzar? Empezar en esto es bastante difícil, hay que ser muy honesto. Hacer un cambio no va a ser sencillo, sobre todo al principio, porque lo vas a percibir como un sacrificio. Entonces tú vas a estar indirectamente luchando contra tus instintos. O es igual, por ejemplo, cuando eres adicto a algo, como la Coca-Cola. Entonces, si tú tratas o un alimento que te gusta muchísimo, yo creo que nunca ha sido fácil y nunca va a ser fácil dejar las cosas que nos gustan, pero entender de dónde viene este sentimiento. Yo creo que cuando nosotros razonamos y entendemos eso, vamos a poder tener mucha más fuerza de voluntad para poder afrontar esta situación. Es importante que recuerdes que para atravesar cualquier problema, la forma más simple es entender por qué existe eso. Eso es clave. Para poder solucionar algo tienes que entender por qué es así. Ya hemos hablado de esto en varios videos. Y parece increíble, pero la mitad de la solución está solamente en poder entender el problema, poder entender la causa que lo está originando. Y es por eso que quiero tratar de mostrarte con hechos y no necesariamente con palabras las situaciones que tú necesitas controlar. Es importante que tú puedas entender esto porque te va a dar este es el paso clave para que tú puedas salir de esa situación donde estás. Por ejemplo, si hablamos del amor, ¿qué representa el pilar del amor? El pilar del amor, cada pilar tiene 3 como subgrupos. El pilar del amor lo representa la familia, los amigos y el romance. Pero vemos exactamente el mismo problema. Y antes de explicarte esto o que empecemos a hablar de esto, quiero hablarte de una persona que se llama Robert Dunbar. Él fue un famoso antropólogo y sociólogo quien creó el concepto del número de Dunbar. ¿Qué es este número? ¿Qué hace? Este número básicamente indica la cantidad de personas con
como humano, como tal, como una persona puede relacionarse plenamente en un sistema determinado, considerando obviamente la neocorteza cerebral y las capacidades de proceso que existen a nivel neuronal en nuestras cabezas. Hace mucho tiempo, por ejemplo, vivíamos en villas pequeñas o en comunidades muy muy reducidas. ¿Y cuál es la diferencia con hoy? Hoy casi todo el mundo vive en las grandes ciudades. Hace, por ejemplo, 100 años, el 90% del mundo vivía en áreas rurales o en áreas, por ejemplo, de granja. Y solamente, eso es hace 100 años, y solamente el 10% vivía en lo que son las grandes ciudades. Ahora eso es al revés, prácticamente eso cambió. Yo ahorita, por ejemplo, estoy aquí en Santiago. Somos más de 6 millones de personas. El número de Dunbar, que es la cantidad de personas con las que idealmente tú deberías relacionarte, es 150. 6 millones versus 150. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría, tanto tú como yo, seguramente vivimos en ciudades muy grandes, donde tú estás expuesto a un mayor número de personas. Y si le sumas a eso las personas que tú conoces, con las que podemos hablar en cualquier momento en tiempo real, o sea, es agarrar mi teléfono, FaceTime, y puedo llamar a una persona que esté en China y hablo en tiempo real con ella. Está al otro lado del mundo. La cosa es que esto nos da mucha gente. Nosotros estamos en contacto con muchas personas. ¿Qué hace tu instinto en este caso? Tu instinto te dice cosas, por ejemplo, bueno, estamos hablando del amor. En el romance, por ejemplo, te dice cosas como cásate con una persona en quien confíes. Pero con tantas personas en tu entorno es mucho más difícil lograr hacer de verdad una conexión a nivel más profundo, porque tienes muchas opciones, hay muchas personas que conoces. Entonces tú vas a ir saltando tus oportunidades y vas a ir dejando las oportunidades atrás. Creo que te comenté en otro video que había leído que uno de los mejores matrimonios que existe son entre las personas que han compartido desde su infancia. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros nos mudamos tan seguido, cambiamos tan rápido de colegio, trabajo, que es muy difícil compartir mucho tiempo con un mismo grupo de personas. De hecho, yo te aseguro que tal vez tú hoy no estás en contacto con el mismo grupo de personas que cuando tenías 5 años, por ejemplo. Porque ya cada uno tiene su vida y están en lugares completamente diferentes. Hoy, por ejemplo, hay muchas personas que se sienten solas y piensan que hay algo malo en ellos porque tratan de entender que, por ejemplo, si este es tu caso, que te sientes solo, es porque te estás enfrentando a una situación nueva para tu cerebro. Y esa es la razón por la cual tú no puedes conectar con personas, o al menos te cuesta. ¿Qué pasa? El programa original que tú tienes en tu cabeza es que cuando tú eres adulto, tú deberías estar rodeado de amigos. O sea, esa es la configuración que tú tienes. Amigos hombres, mujeres, lo que sea. Pero deberían ser personas que tú conoces desde hace por lo menos 20 años. Pero eso no es la verdad, como te dije. O sea, nos movemos tanto del lugar que yo te aseguro que hoy, por ejemplo, tú no estás cerca de tus compañeros de colegio cuando tenías 2, 5, 6, 7 años. Entonces, el problema es que hoy los adultos tienen... se les complica mucho crear relaciones de amistades, pero amistades verdaderas, hablo de esas personas en las que tú puedes confiar, porque es mucho más difícil crear este tipo de conexión cuando tú eres adulto, porque cuando tú eres joven y eres pequeño se da de forma natural. Mira, por ejemplo, mi caso. Yo tengo un par de amigos que justamente están aquí en Santiago, yo los conozco desde que tenía 4 años de edad. Yo creo que ellos son el tipo de amigos o son ese tipo de personas donde tú te sientes bien cuando estás con ellas, porque todo fluye de una forma muy natural, y a pesar de que ellos y yo somos personas completamente diferentes en muchas áreas de nuestras vidas, compartimos un lazo de mucho tiempo, y que en la medida que van avanzando los años, ese lazo solamente va tomando más y más fuerza. Recuerda este dicho: los nuevos amigos son buenos, pero los viejos amigos son mucho mejores. Y es importante porque nosotros siempre como humanos tendemos a necesitar un grupo de personas en las cuales confiemos plenamente. El número Dunbar prácticamente indica ese número de personas con las que nosotros podemos relacionarnos. Y lo mismo aplica en las parejas, por ejemplo. Si tú puedes encontrar un hombre o una mujer, si estás soltero, que has conocido durante mucho tiempo y empiezan a salir, estadísticamente tienes una posibilidad mucho más grande de que se mantengan juntos a lo largo del tiempo. Y claro, existen excepciones donde, por ejemplo, hay personas que se casan y solamente se conocen desde hace un par de meses, incluso un par de semanas, y viven felices para toda la vida. O sea, no hay nada escrito en piedra. Hay muchos casos que van a ser excepcionales y van a depender mucho de demasiadas situaciones. ¿Qué pasa si hablamos del pilar de la felicidad en este punto? ¿Con qué lo asociamos? Yo te diría, primero, yo creo que con cierto nivel de estabilidad financiera, que obviamente va a depender del país donde vivas, pero generalmente yo siento que este número puede estar entre $5,000 dependiendo de tu estilo de vida. Estoy poniendo obviamente que tienes todo y como que vives para vivir como perfecto. Entonces, el desajuste está en que ahorrar o invertir no es natural para nosotros. El segundo punto, el círculo que nos rodea. Las personas felices generalmente siempre están más agrupadas. Dicen que
que las personas con más amigos en realidad son las personas más felices. Nosotros como tal necesitamos cierto volumen de interacciones sociales. Yo te podría decir, por ejemplo, que yo me considero una persona bastante feliz. En mi caso, yo siempre trato de estar cerca de mi familia. Para mí la familia es un pilar súper importante. Mi familia está compuesta por mi mamá, mis hermanas y mis sobrinas, que de hecho las tengo aquí en Chile. Eso es para mí es mi círculo más cerrado y de hecho es la razón, como te digo, por la que yo estoy en Santiago. Me vine de Costa Rica para acá para poder establecer un poco, retomar ese tiempo, porque estuve viviendo prácticamente casi 4 años fuera. Con respecto a mis amigos, por ejemplo, en agosto de este año, cuando estaba en Europa, aproveché de verme con muchos de ellos en España y son personas que estuvieron en el colegio conmigo prácticamente desde noveno grado, o sea, yo tenía unos 12 años y de verdad que compartir con ellos fue maravilloso, o sea, me encantó. Me encantó, había algunos amigos que tenía 10 años sin verlos. Y créeme, o sea, la conexión fue exactamente la misma, nada cambió. De verdad me encantaría recomendarte o pedirte que por favor trata de contactar a ese mejor amigo que tenías. Por ejemplo, cuando tenías 5, 6 o 7 añitos, si no lo hablas con esa persona, mándale un mensaje por Instagram, por Facebook. Trata de contactarlo, salúdalo, pregúntale por su vida, trata de entender qué pasó, qué cambios tuvo, cuéntale un poquito sobre su vida, trata de verdad de cultivar y retomar esa amistad. Y esto viene con una advertencia. Igual ten cuidado con esos amigos de la infancia porque tal vez no sé cómo haya sido tu infancia. Hay personas que obviamente tienen este tema del bullying desde que son pequeños. Y si ese es tu caso, obviamente no vas a contactar a esas personas. Tienes que tratar de tener cuidado y estar atento. Pero creo que estás captándome la idea. Yo creo que aquí tú tienes que tratar de prestarle mucha atención a este desajuste porque esto van a ser como las barreras que tú vas a tener. Son las grandes barreras que vas a tener que atravesar para poder conseguir lo que sea que tú quieres en la vida. Si tú no controlas esta parte, si tú de verdad no controlas esto, tú vas a ser víctima de tus impulsos. Y yo creo que muchas personas están actualmente muy ocupadas, por ejemplo, culpando al gobierno de su país donde viven, o están pensando que todo es parte de una conspiración mundial, o culpan a sus padres por la infancia que tuvieron, la tía porque cuando era pequeño hizo esto, al amigo porque esto, o sea, se convierten en víctimas. Y yo creo que no se están dando cuenta que el mundo moderno te ofrece demasiadas herramientas y que si tú de verdad agarras estas herramientas, agarras este momento donde estamos conectados y tenemos acceso a todo, y si tú usas esto correctamente, tú vas a poder avanzar hacia la vida que tú quieres. Uno de los beneficios que yo espero que tú tengas cuando tú finalices este programa de Motiva es que al menos semanalmente, por ejemplo, o mensualmente, tú te quedes con el hábito de revisar estas cosas que están pasando en tu vida. Ver todo objetivamente, si tienes un problema, poder buscarle una solución a cada una de las cosas que te están deteniendo para que tú avances hacia ese camino que quieras. Mira, por ejemplo, yo no soy una persona muy religiosa. Yo creo más, por ejemplo, en la energía del universo. Bueno, esa es mi creencia. No sé en qué creas tú, pero quiero compartir contigo una frase que me pareció muy buena. Señor, concédeme la serenidad para aceptar todo aquello que puedo cambiar, valor para cambiar lo que sé que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Creo que es en Alcohólicos Anónimos que utilizan esto. Esto viene de una parte, si mal no recuerdo, creo que es de la Biblia o de un Salmos. Y algo que tú no vas a poder cambiar, por ejemplo, y quiero que lo tengas muy claro, es el deseo, por ejemplo, de comer estas cosas que no te hacen bien. Estos alimentos que tienen mucho azúcar, que tienen mucha sal, que tienen mucha grasa. Entonces aquí no puedes ser tú quien, por ejemplo, en tu cocina tengas todo lleno de este tipo de alimentos y esperar que, por ejemplo, tu fuerza de voluntad sea más grande que eso. O sea, quieres tener una vida saludable y de repente tienes 200 galletas Oreos en la cocina de tu casa. O sea, no pretendas que tu fuerza de voluntad va a ser más grande que eso porque tienes la tentación ahí mismo. Algo que, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho a mejorar esto es, por ejemplo, no comer tanto en la calle, no comer tanto fuera en restaurantes. Yo, por ejemplo, lo hago, me gusta hacerlo 1 o 2 veces por semana máximo. Yo creo que algo importante que tú debes hacer es, depende de cuántas veces estás comiendo en la calle, hazte esta pregunta. Y trata de reducir ese número. Por un lado vas a poder invertir ese dinero, por otro lado vas a poder estar comiendo un poco más saludable. Otro dato con esto, por ejemplo, leí hace poco que las personas en promedio gastan cerca de o entre el 20 o el 30% de sus ingresos mensuales solamente en comida en la calle. Y yo creo que este no puede ser tú, o al menos no al principio. Si la salud es un pilar que tú necesitas mejorar, y tus finanzas es un pilar donde estás tal vez bajo, te va a sorprender el impacto que va a tener el beneficio. Si tú inviertes este 20 o 30% por 5 años, con el interés compuesto te va a
sorprender y no vas a querer la cantidad de dinero que vas a tener. Es importante que empieces a ajustar ciertos hábitos. Si tú logras controlar estas cosas, si tú logras controlar estos impulsos del desajuste evolutivo, tú vas a tener una ventaja mucho más grande que la mayoría de las personas. Trata de estar muy presente, de estar aquí, aterrizado, viendo a tu alrededor. O sea, identifica qué es lo que está pasando. Identifica en tu entorno quién termina siendo víctima de tus impulsos, en tus amigos. Por ejemplo, cuando estés con ellos y mientras comes, evalúan, ¿será que esta persona está siendo controlada por sus impulsos o ella está controlando sus impulsos? En lo social, por ejemplo, ellos son maestros, ellos están dominando lo que sea que estén haciendo o son esclavos de sus impulsos y de sus necesidades. Tú tienes que ser el amo que controla tus impulsos. Es súper importante que entiendas esto. Llegamos al momento de la pregunta. Recuerda que tienes que tener un cuaderno. Esto te lo he dicho mucho, trata de responder esto. Puedes compartir la respuesta conmigo en redes sociales, me la puedes mandar por mensaje aquí mismo en la página. Entonces quiero que me digas en cuál área específicamente, hablando de salud, amor, felicidad o dinero, tú sientes que te está costando más controlar los impulsos. Puede ser el dinero que estás gastando cuando sales, la comida, el tiempo que estás compartiendo con tu familia, no te estás sintiendo feliz. Y dime qué puedes hacer para empezar hoy mismo un cambio en ese pilar. Trata de anotar esto, comparte las respuestas conmigo. Eso es todo por el entrenamiento del día de hoy. Que nada te detenga. Cuídate mucho y nos vemos mañana.